A ver, imaginen esto. Son las 7:10 de la mañana en Bogotá. Estación Héroes. Lunes, plena hora pico, y de repente, lo que es rutina se vuelve un caos total. La troncal Caracas de Transmilenio, que es como una arteria para la ciudad, ¡pum!, paralizada. Hoy vamos a meternos de lleno a ver qué pasó ese día, a entender qué causó el colapso, también cómo la gente explotó en redes sociales, qué dice el análisis legal de todo esto, las responsabilidades y bueno, qué pasó al final. Todo basado en la información que tenemos, claro. Exacto. La idea es desglosar bien esa mañana. ¿Qué fue lo que falló para que todo se detuviera así? ¿Por qué legalmente, digamos, desde el derecho administrativo, se considera una falla del servicio público? Eso es clave. ¿A quién se señala como responsable? Y, muy importante, ¿qué derechos de la gente, de miles de personas se vieron afectados? Es que este caso toca un nervio sensible, ¿no? La relación de nosotros, los ciudadanos, con servicios que damos por básicos. Arranquemos entonces por el principio, por lo que detonó todo. Parece que no fue una sola cosa, sino como una tormenta perfecta de fallos. ¿Qué pasó exactamente? Fue justo eso, una cadena de eventos muy desafortunados. Casi la receta para el desastre en plena hora pico. Lo primero, fallas mecánicas. 4 buses biarticulados, que son los más grandes, se quedaron varados, al mismo tiempo. Hay que imaginarse lo que significa sacar de juego a 4 de esos gigantes en la Caracas, justo cuando más gente hay. Uf, eso ya suena a bloqueo casi seguro. Pero tengo entendido que los problemas no terminaron ahí, ¿o sí? Para nada. Al mismo tiempo, más o menos, hubo una interrupción grande en el sistema de pago electrónico. Las fuentes dicen que fallaron los validadores de las tarjetas, por muchos lados. O sea, la gente no solo no se podía mover, sino que ni siquiera podía entrar bien al sistema. Se armaron unos trancones terribles en las entradas de las estaciones. Mucha frustración. Entonces tenemos lo mecánico y lo tecnológico fallando a la vez. ¿Se sumó algo más? ¿Algo operativo? Sí, definitivamente. Se reportaron demoras operativas gravísimas. Estamos hablando de que entre un bus y el siguiente pasaban más de 35 minutos. En hora pico, eso, es imposible de manejar. Se empieza a acumular gente y gente en las plataformas que no están hechas para eso. Y claro, esa acumulación de gente llevó a que las estaciones llegaran a un punto límite. Exacto. La cosa se puso tan crítica que tuvieron que cerrar parcialmente 3 estaciones importantes. El sistema básicamente se ahogó. No podía sacar a la gente que se acumulaba. Una implosión, digamos, operativa. ¡Qué panorama! Buses parados, sistema de pago caído, demoras enormes, estaciones cerradas. Ahora, bajemos esto a la experiencia de la gente. Porque esto no es solo un mal día en el transporte, ¿verdad? Para nada, es mucho más que eso. Las consecuencias para los usuarios fueron muy duras y directas. Se habla de aglomeraciones críticas. Y no es solo la incomodidad, es un riesgo real para la seguridad, para la salud. Hay que pensar en la cantidad de gente apretada en esos sitios. Me imagino la desesperación. Seguro llevó a la gente a hacer cosas extremas. Así fue. Hay reportes de usuarios que ya desesperados bloquearon los carriles de Transmilenio ellos mismos. No tanto como una protesta organizada al principio, sino porque es que no había para dónde moverse. La tensión era altísima, una olla a presión, literal. Incluso leí que hubo emergencias médicas, gente que se desmayó. Correcto. Se documentaron por lo menos 2 casos de desmayos por golpes de calor, ahí en medio de la multitud. Eso te da una idea de las condiciones tan inhumanas que se vivieron. Y más allá de lo físico inmediato, está cómo te destroza el día. Gente llegando 2, 3 horas tarde al trabajo, perdiendo citas médicas importantes. ¿Lo cual genera un efecto dominó? Claro. Pierdes plata tú, pierde la empresa, se afectan temas de cuidado de otros. Sin duda. Y ojo, otro aspecto importante es la tensión social que esto crea. Las fuentes mencionan discusiones fuertes, enfrentamientos verbales entre usuarios, lógicamente frustrados, y el personal del sistema, que muchas veces son la cara visible, pero no los responsables de fondo de las fallas estructurales, ¿no? Y en medio de todo ese caos, aparece alguien, un abogado, que estaba ahí en la estación Héroes, y empieza a grabar en vivo. Sí, exacto. Y su mensaje, que era muy directo, cargado como de indignación, se hizo viral rapidísimo. Las frases que más pegaron, según la fuente, fueron algo como:
¿Y el distrito dónde está? ¿Quién responde por esto? ¿Qué pasó con el derecho a movernos con dignidad? Esto no es servicio esencial, esto es abandono estatal. Abandono estatal, esa es una frase fuerte. Y parece que caló hondo, ¿no? Muchísimo. El video explotó. 2 millones de vistas en, creo que 12 horas. Una locura. Y esa viralización fue como un antes y un después. Sacó el problema de la queja de uno o del reporte de tráfico. Lo convirtió en una crisis de legitimidad, visible para todo el país. Como que forzó la situación, ¿no? Los medios tuvieron que cubrirlo más, la personería dijo que iba a investigar, la alcaldía tuvo que salir a dar alguna explicación. Ya no era un incidente más, era un escándalo documentado ahí, en tiempo real. Y justo ahí es donde la cosa se pone más, digamos, analítica, conectando con la parte legal que mencionan las fuentes. La pregunta central es, ¿esto que pasó esa mañana califica legalmente desde lo administrativo como una falla en el servicio? ¿Y qué dice ese análisis? ¿Hubo falla o no? La conclusión es clara. Sí, se constató una falla probada del servicio público de transporte. Y es importante entender por qué se llega a esa conclusión. No es solo porque las cosas salieron mal. Hay un fundamento. A ver, exploremos eso. ¿Qué quiere decir exactamente falla probada del servicio en este contexto? ¿Y por qué aplica aquí? Quiere decir, básicamente, que la entidad que debe prestar el servicio incumplió sus deberes fundamentales. Primero se mira la naturaleza del servicio. El transporte público, y la fuente cita el artículo 365 de la Constitución de Colombia, es un servicio esencial. Eso le pone al Estado, y a quienes lo operan, una obligación de cuidado mucho mayor. ¿Y qué deberes específicos implica que sea esencial? Implica que tiene que cumplir con principios básicos. Ser eficiente, ser continuo y ser seguro. Una interrupción tan masiva, tan larga, y que además generó riesgo como la que se describe, pues viola clarísimamente esos 3 principios. No fue eficiente porque no transportó. No fue continuo porque se paró. Y no fue seguro por las aglomeraciones y los riesgos. Entiendo. O sea, la magnitud y la duración del colapso son la prueba misma de la falla. Ahora, ¿a quién se le echa la culpa de esta falla, según el análisis? Se identifica una cadena de responsables. Sí, el análisis dice claramente que la falla es de tipo administrativo y que es imputable, o sea, se puede asignar la responsabilidad. Y apunta tanto a la administración distrital como a los operadores del sistema. Se detallan roles específicos. Podríamos detallar un poco eso. ¿Quién es quién en esa cadena según la fuente? A veces esa estructura público-privada es medio enredada. Claro. Según el análisis, la responsabilidad se reparte así. Primero, el distrito, a través de la Secretaría de Movilidad. Su papel es de vigilancia, de garantizar que el servicio funcione bien en general. Son como los guardianes del interés público, en teoría. Luego está Transmilenio S.A., la empresa pública que gestiona el sistema. Planea rutas, controla la operación, recoge la plata. Es como el cerebro, digamos. Y al final están los operadores privados. Son las empresas contratistas, dueñas de los buses, encargadas de que anden bien, del mantenimiento, de la operación del día a día. Ellos son responsables directos por las fallas de los buses y de la operación en sí. Entendido. O sea, es una responsabilidad compartida desde arriba, la supervisión, hasta abajo el tornillo del bus. Pero, ¿no hay riesgo de que se diluya la responsabilidad ahí, con tantos actores? ¿El análisis dice algo de grados de culpa o algo así? Esa es una muy buena pregunta. El análisis identifica a estos actores como responsables, sí, pero la fuente no llega a detallar un porcentaje de culpa para este caso puntual. Lo que sí deja claro es que la falla es sistémica. O sea, involucra tanto la planeación y el control, ahí entrarían Transmilenio S.A. y el distrito, como la ejecución, los operadores. La imputabilidad es conjunta. Legalmente, eso significa que a todos se les podría exigir responder. Comprendido. Ahora, más allá de la falla administrativa y de quiénes son responsables, volvamos a los afectados. La gente, los usuarios. ¿Qué derechos específicos dice el análisis que se violaron esa mañana? El análisis menciona varios derechos fundamentales que se vieron claramente afectados. El más obvio, claro, es el derecho a la movilidad digna. Las condiciones que se describieron, el hacinamiento, las demoras, los riesgos, son todo lo contrario a un transporte digno.
Esto parece bastante evidente. ¿Cuáles otros se mencionan? La seguridad de los usuarios quedó comprometida directamente por las aglomeraciones y las condiciones ahí adentro, como lo muestran los desmaños. También se menciona el derecho a la igualdad y no discriminación. Aunque la fuente no lo explica mucho, uno puede pensar que una falla así afecta mucho más a quienes dependen sí o sí del transporte público para vivir, que suelen ser personas con menos plata. Y hay un punto interesante sobre cómo la falla de este servicio le pega a otros derechos. Exactamente. El análisis resalta cómo se vulneró el derecho a acceder a tiempo a otros servicios esenciales. Se conecta directo con el derecho a la salud por las citas médicas perdidas, con el derecho al trabajo por las llegadas tarde que pueden costar sanciones o hasta el puesto, incluso con el derecho al mínimo vital, porque si no puedes llegar a trabajar, pues afecta tus ingresos. Esto es fundamental. Una falla en el transporte no es un problema aislado, es un golpe directo a la vida de la gente. Queda clarísimo el panorama. Falla sistémica, responsables identificados, derechos fundamentales violados, según este análisis. Frente a esto, ¿qué podía hacer la gente afectada? ¿Qué herramientas legales tenían? El análisis legal menciona varias herramientas. Una es la acción de tutela. Es un mecanismo rápido para proteger derechos fundamentales en casos muy específicos y urgentes. Podría servirle, por ejemplo, a alguien que demuestre que perdió una cirugía programada o un tratamiento vital ese día por culpa del colapso. Ok, para casos individuales y urgentes. ¿Y si el daño fue más general, afectando a miles? Para eso hay acciones con un enfoque más colectivo. Por un lado, la acción de grupo. Esta busca una indemnización económica, o sea, plata, para un grupo de personas que sufrieron un daño parecido por la misma causa. Aquí se buscaría compensar a los usuarios afectados. Y por otro lado está la acción popular. Esta no busca plata para individuos, sino proteger derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, la seguridad o, en este caso, el acceso eficiente y seguro al transporte público para todos. Busca corregir el problema a futuro. Indemnización para grupos versus protección del derecho colectivo. ¿Alguna otra vía? Sí, hay una vía más enfocada en controlar cómo funcionan las entidades públicas. Poner una queja formal ante la Procuraduría o la Personería Distrital. El objetivo ahí es que estos organismos investiguen si los funcionarios o las entidades hicieron algo mal, si incumplieron deberes y si merecen sanciones disciplinarias. Bien, está el abanico de opciones legales. Ahora volvamos a los hechos. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo se resolvió esta crisis en particular después de toda la presión mediática y ciudadana? Bueno, la respuesta de las instituciones no fue inmediata, pero la presión que se acumuló en esas primeras 72 horas sí movió cosas. Según la información, se tomaron medidas en varios frentes. ¿Medidas de qué tipo? Primero, en lo operativo, lo urgente. Transmilenio tuvo que activar una flota de contingencia, o sea, sacar más buses a la calle para tratar de normalizar un poco. También se tomaron medidas de tráfico bastante raras, como permitir temporalmente que los buses usaran carriles de carros particulares en hora pico, para descongestionar un poco los carriles exclusivos. Fueron como pañitos de agua tibia para la emergencia. Medidas reactivas, claro. ¿Hubo alguna acción pensando más en las causas de fondo o en los responsables? Sí. Se iniciaron investigaciones. Se abrió una investigación formal a las empresas operadoras, las privadas, por el supuesto incumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo de los buses. Eso apunta directo a una de las causas raíz, las fallas mecánicas que se repiten. Al mismo tiempo, la Personería Distrital, que es el ente de control local, abrió su propia investigación preliminar por la posible violación de derechos colectivos de los usuarios. ¿Y la gente? Mencionaste las acciones legales, pero ¿hubo alguna compensación directa del sistema para los usuarios? Se menciona que se creó una mesa de compensación. La medida concreta que se supo fue ofrecer recargas gratis en la tarjeta Tu Llave, pero era el equivalente al 20% del valor usual para usuarios frecuentes, una medida más bien simbólica, diría yo. Sí. Un 20% de recarga suena a poco comparado con las horas perdidas, los riesgos, la frustración. ¿Se sabe si alguna de las acciones legales colectivas avanzó? Sí, y esto es importante. La fuente confirma que se presentó formalmente una acción popular por estos hechos. Y, muy relevante, fue admitida para estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Que un tribunal la admita quiere decir que le vio suficiente base a la demanda como para iniciar un proceso judicial formal.
¿Y ese proceso tuvo alguna consecuencia rápida? ¿Alguna medida inicial? Sí, y una muy importante. El juez que admitió la acción popular dictó una medida cautelar. Una medida cautelar es como una orden judicial temporal, que se da mientras el juicio principal avanza para evitar más daños o asegurar que se cumpla la sentencia final. ¿Y qué ordenó el juez específicamente en esa medida cautelar? Le ordenó a Transmilenio A.S.A. y a las entidades relacionadas garantizar refuerzos operativos en horas pico y contar con planes de contingencia obligatorios y efectivos. Y les advirtió que habría sanciones si incumplían. O sea, el juez no esperó al final del juicio. Desde el principio obligó al sistema a demostrar que tenía más buses listos para los momentos bravos y planes B concretos y que funcionaran para futuras crisis, amenazando con multas si no lo hacían. Vaya, una intervención judicial directa que busca, al menos en teoría, forzar una mejora en cómo responde y previene el sistema. Exactamente. Busca como romper ese ciclo de crisis y reacción tardía. Exige una planificación más fuerte y mecanismos de respuesta listos desde antes. Hagamos un resumen rápido. Empezamos con un colapso tremendo de Transmilenio, causado por fallas mecánicas, tecnológicas y operativas, todo junto. Un análisis legal, según la fuente, dijo que fue una falla probada del servicio. Culpa del distrito, de Transmilenio S.A. y de los operadores privados. Se violaron derechos básicos como la movilidad digna y la seguridad. Y la clave fue la reacción de la gente, que con las redes sociales se amplificó y forzó una respuesta de las instituciones. Y esa respuesta incluyó medidas de emergencia, investigaciones a los operadores, una indagación de la personería, también una compensación limitada a usuarios y, lo que quizás sea más importante a largo plazo, una acción popular que admitió la justicia. Y con esa medida cautelar que exige planes de refuerzo y de contingencia obligatorios. Lo que ese caso realmente nos deja ver es la dependencia tan enorme que tenemos millones de personas de servicios públicos como el transporte masivo. Y la tensión tan fuerte que se crea cuando fallan de esta manera. Muestra esa línea delgada entre la vida normal y el caos en la ciudad cuando lo básico no funciona. Y también muestra la importancia de que haya rendición de cuentas. Cómo la presión ciudadana, primero por redes y luego por vías legales, puede activar controles, aunque a veces sean lentos o complicados. Es un ejemplo muy claro de cómo la gestión pública, el derecho y la vida diaria de todos están súper conectados. Sin duda. No recuerda esa doble responsabilidad. La nuestra, como ciudadanos, de depender del servicio y exigir derechos, y la de las entidades que tienen la obligación de darlo bien. Y esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que quizás la información no responde del todo, pero que surge con fuerza de todo esto. Pensando en cuánta gente depende de esto y en lo frágil que se mostró el sistema, ¿son suficientes estas medidas reactivas? La flota de contingencia que sacaron después, la investigación a posteriori, incluso la orden del juez de tener planes B, ¿son suficientes para de verdad prevenir crisis así a largo plazo? O, dicho de otra manera, ¿basta con prepararse para manejar mejor el próximo colapso? ¿O se necesita un cambio mucho más de fondo, más estructural, en cómo se planea la ciudad, en invertir de verdad y seguido en infraestructura buena, y sobre todo en una cultura seria de mantenimiento preventivo constante, para evitar que estas crisis sigan pasando? Una pregunta que creo nos queda sonando bastante después de analizar este caso.